Este mes, para ser más concretos, el pasado 7 de agosto, Gustavo Petro cumplió 2 años como presidente de Colombia. Durante su campaña política insistió en que era el momento de elegir el cambio, de votar por el cambio. Petro es el primer presidente de izquierda en la historia de este país y su vicepresidenta Francia Márquez es la primera mujer afrodescendiente en ocupar dicho cargo. Dentro de las principales apuestas del gobierno del cambio se encuentran varias reformas como la reforma pensional, la laboral, la de educación y la de salud. Algunas de estas propuestas han logrado salir adelante, otras se han hundido en su trámite y discusión en el Congreso. Otra de sus apuestas ha sido la paz total, o este proyecto de negociar simultáneamente con varios grupos armados como el ELN o las disidencias de las FARC. Petro también presume la disminución de la pobreza durante estos primeros 2 años de su gobierno. Y según cifras del DANE, 1,6 millones de colombianos salieron de la pobreza en 2023. ¿Qué tanto cambio se ha generado en el gobierno del cambio? Para conversar sobre estos primeros 2 años del gobierno de Gustavo Petro, doy la bienvenida a Juana Fanador, socióloga, feminista y analista política. Juana, bienvenida de nuevo a los encuentros Jeffrey. Hola Mariana, muchas gracias por la invitación y como siempre es un placer estar en estos encuentros del IEPRI. ¿Cuáles han sido los principales logros y las principales dificultades del primer gobierno de izquierda en este país, Juana? Bueno, como no todo es blanco y negro, este gobierno también ha tenido matices muy importantes que vale la pena resaltar. En estos 2 años y ahora que vamos hacia el tercer año de mandato, que muchas veces es visto como el último año, el tercero, porque después en el cuarto empieza toda la campaña presidencial y empezamos a perder un poco, digamos que el espíritu de gobernar y de hacer pasar reformas. Estos 2 años han sido muy importantes. Han habido avances y han habido también quiebres dentro del gobierno nacional. Hay que resaltar que ha sido un gran triunfo que se haya aprobado la reforma pensional, una de las reformas bandera de este gobierno, una de las propuestas que más se dieron a conocer durante la campaña electoral, esta propuesta de reforma pensional, que además tiene que ver también con la propuesta de lucha contra la desigualdad, ya que en Colombia cuando se calculan las pensiones, normalmente el índice de Gini y la desigualdad tiende a aumentar. Entonces, digamos que esta era una reforma vital que después de muchas negociaciones, que después de que no teníamos la certeza, pasó tranquilamente por el Congreso y fue la que llevó a grandes acuerdos. Y ahí hay que resaltar el gran trabajo de la ministra de Trabajo, valga la redundancia, como el trabajo político y el trabajo técnico que logró sacar adelante y ahora ya ha avanzado también el trámite de la reforma laboral. Entonces, digamos que esa cartera es una de las carteras más fuertes y más importantes y más sólidas y robustas del gobierno de Gustavo Petro, lo que se contrasta con la cartera de salud. La reforma a la salud no pudo pasar, que también era otra de las grandes banderas. La reforma a la educación se cayó por problemas y discusiones internas dentro del gobierno de sectores del Congreso del Pacto Histórico y la propia ministra de Educación, Aurora Vergara, que terminó por salir de la cartera, ¿no? Porque no había llegado ni siquiera ella misma a una serie de acuerdos con los grupos que hacen parte del pacto histórico y que presionaron para que se cayera esa reforma a la educación, que por ejemplo sí estaba muy conciliada y estaban muy de acuerdo los sectores de la oposición. Volviendo a la reforma a la salud, esa tal vez fue la más polémica de las reformas, una reforma que se ha llevado gran parte y que se llevó gran parte del periodo anterior legislativo, que se fue en enormes discusiones y que se vuelve a presentar próximamente, ¿no? Esta va a ser una de las banderas también de esta legislatura, de este nuevo año de gobierno, de este tercer año, que va a ser intentar aprobar esta. Bueno, también hay que recalcar que la reforma tributaria que presentó el gobierno en su primer año pasó. Ahora nos encontramos con todo lo que se viene, que es volver salud, que esto creo que va a tomar una gran parte
del debate y de los proyectos que se vienen. Se logró jurisdicción campesina, agrícola, que también es un paso muy, muy importante. Y dentro de las políticas de recuperación económica, dentro de las políticas más sociales, sí se ve un cambio. O sea, los analistas y casi siempre los economistas tienden a decir que sí, que la desigualdad y que el hambre ha disminuido en Colombia y que ha sido un trabajo de décadas de todos los gobiernos. Y no, ha habido gobiernos en las que estas políticas han hecho que estos índices y que la pobreza aumente. Y eso hay que reconocerlo, que este gobierno ha hecho un esfuerzo que no es tampoco tan evidente porque después de la pandemia, durante y después de la pandemia, tuvimos una crisis enorme y que se ve en un ejemplo que tal vez para la gente es mucho más tangible y es el número de veces que estaban comiendo los y las colombianas. Durante la pandemia llegamos a una, máximo dos comidas en ciertos sectores. Haber recuperado una comida más para esos sectores de la población colombiana es un cambio enorme y es de verdad una recuperación de los estándares de vida básicos muy importantes que hay que reconocerle a este gobierno de Gustavo Petro, que sí le ha metido la mano a ese sector y que hemos tenido resultados. Cabe la pena pues, que el gobierno de Gustavo Petro recibió una economía muy endeudada, en una crisis muy importante, todo esto por las políticas históricas que han aumentado las desigualdades, pero también porque veníamos de una pandemia que tocó durísimo, no solo a Colombia, sino al mundo, pero que sí tuvo unos impactos de los que hasta ahora nos estamos empezando a recuperar y que esto es muy importante reconocerlo, porque no siempre ha sido, digamos que un resultado positivo durante todos los gobiernos en el que se reduzca la pobreza multidimensional y la pobreza monetaria. ¿Qué tanto cambio se ha generado en el gobierno del cambio? ¿Qué balance podrías hacer de la gestión del gobierno de Gustavo Petro en estos primeros 2 años, teniendo en cuenta que la oposición critica y cuestiona al gobierno por su baja gestión? ¿Qué tan cierto es esto? Bueno, creo que esa crítica se le podría hacer a todos los gobiernos, ¿no? No, digamos que el Estado tiene que hacer mucho más que gerenciar. La gran crítica ha sido sobre todo a las inversiones y al gasto de las diferentes carteras. Esto se ha visto sobre todo en vivienda. Ese es una de las críticas que se ha podido hacer y que queda válida, pero también está relacionado con que el sector de vivienda, el sector inmobiliario, el sector de la construcción, son sectores que quedaron muy tocados, son sectores que no se han podido reactivar, además por los grandes, eh, o sea, en este momento, por ejemplo, acceder a un préstamo y los intereses para comprar viviendas se vuelven imposibles, ¿no? Más venimos de una época inflacionaria muy complicada, entonces digamos que hay sectores en los que la gestión claramente no ha podido y no ha logrado despegar. Hay otros sectores como la agricultura, que estamos viendo unos resultados que no habíamos visto hacía muchísimas décadas en Colombia, ¿no? De reactivación, que se puede decir, bueno, esos sectores se están gestionando de una manera bastante bien. Turismo también, pero esto había tenido un despegue importante con el proceso de paz durante el gobierno de Juan Manuel Santos, después tuvo una recaída durante el gobierno de Duque, pandemia, y ahora digamos que otra vez es un sector que digamos que la gestión está funcionando bastante bien, ¿no? Entonces también depende hacia qué sectores se le hacen la crítica y a cuáles no, porque claramente no todos están en el mismo, no se pueden comparar las gestiones en carteras que son tan distintas y que carecen o que necesitan de otro tipo de políticas. Por ejemplo, eso, la gestión del Ministerio de la Igualdad, pues no se puede comparar con la gestión del Ministerio de Hacienda. Uno es un ministerio que apenas está creándose, que tiene muchos problemas para arrancar, que no dice, o sea, es un ministerio que, aunque debería tener algo de gestión, pues no ha tenido absolutamente nada de gestión. Entonces se puede decir que es un gobierno que no ha ido a gestionar. No, depende de las carteras y hay unas que están funcionando mucho mejor que otras y de eso no cabe duda.
La paz total ha sido una de las grandes apuestas de este gobierno. ¿Cuál sería tu balance sobre estas negociaciones simultáneas con varios grupos armados? Justamente, ahora se instala la mesa de negociaciones con el Clan del Golfo. Entonces, tenemos disidencias de las FARC que están divididas en diferentes bloques. Se sigue negociando con un bloque, con otro bloque separaron las negociaciones con el bloque Iván Mordisco. Se sigue, digamos, que en retaliaciones militares, a esa mesa está paralizada. Con el sector del sur del país de las disidencias siguen las conversaciones. Al mismo tiempo está la mesa de negociaciones con el ELN y ahora entonces entra el Clan del Golfo a negociar. Esto ha sido mm, hasta ahora avances muy pequeños, avances que no podemos ver muy claramente. La mesa con el ELN lleva 6, 7 semanas sin que haya una reunión oficial entre quienes integran esta mesa de negociaciones, entonces ni siquiera sabemos qué está pasando realmente, no sabemos si ha habido avances, si no ha habido avances. El documento que se filtró de un supuesto acuerdo, el ELN no lo aceptó, entonces el posible acuerdo que propuso el gobierno fue rechazado. Ahora, con las disidencias, esta idea de negociar con las disidencias fragmentadamente puede ser interesante. Ahí se puede llegar a algo eh, creando que los diferentes grupos de las disidencias se traicionen entre ellos. Aislar a Iván Mordisco, pues puede ser mucho más fácil que mantenerlo en la mesa de negociaciones, rompiendo las negociaciones. Entonces, digamos que ahí la estrategia puede ser muy interesante y puede dar algo, eh, no algún resultado que hasta ahora pues no hemos visto. Y ahora con el Clan del Golfo, con el Clan del Golfo es complicado, pero lo que pasa es que entre estas diferentes estructuras, como ELN, Clan del Golfo, disidencias de las FARC, se están enfrentando entre ellos mismos. Entonces, es necesario que el Estado en este momento entre a negociar con el Clan del Golfo si en algún momento queremos también parar los enfrentamientos entre estos diferentes grupos. No olvidemos que hace unos días tuvimos un paro armado en el Chocó por una respuesta del ELN al Clan del Golfo, por el control territorial. Entonces, si no hablamos y si no intentamos y no hacemos el esfuerzo de negociar con todos estos grupos al mismo tiempo, tratando de llegar a un acuerdo además entre ellos mismos para que no sea solamente un conflicto Estado-grupos armados, sino entre los grupos armados, entre ellos mismos en los territorios que además afectan, va a ser muy difícil llegar a un posible acuerdo o a una posible tranquilidad o recuperación de esas zonas del Pacífico colombiano, del Cauca, del sur del país, de Nariño, que en este momento están bajo este control territorial de estos tres grupos armados y sus diferentes disidencias al interior. Entonces, esta es una posibilidad que yo creo que es importante y necesaria de hacer y explorar para por lo menos abrir y dar un poco de aire a estos territorios que están tan tocados por el conflicto armado y que en este momento ya no pueden más. Tenemos a la minga indígena del Cauca acá en Bogotá protestando exactamente por eso, porque están entre el ELN y las disidencias de las FARC en este momento y llevan más de 800 niños reclutados a la fuerza desde el 2017 por los que nadie responde. Entonces, pues tiene que haber un momento en el que toca hablar con todas las partes involucradas, porque claramente la ofensiva militar no ha funcionado. ¿Cómo serán estos 2 años que le quedan al gobierno de Gustavo Petro? Este tercer año, sobre todo, va a ser el tercer año en el que se pueden pasar las tan prometidas reformas. Si logra pasar la reforma a la salud y la reforma laboral, ya Gustavo Petro habrá cumplido la mayoría de las promesas que hizo en campaña. El cuarto año yo siempre digo que es un año que es muy difuso, es un año en el que los congresistas, el gobierno, todo el mundo está en campaña presidencial. Es un año en el que se hace poca política
de Estado y en el que tal vez se pueda lograr pasar la reforma a la educación o una reforma pues no tan polémica, pero una reforma que logre pasar ahí y agache más los últimos proyectos de ley, pero ese momento es el que todos, uno ya no ve el Congreso absolutamente a nadie porque todos los congresistas están haciendo campaña, los partidos políticos están haciendo campaña y es un año preelectoral y sobre todo en el segundo semestre, que es el semestre electoral, que es perdido en cuanto al manejo del Estado. Entonces, realmente le queda un año y medio para pasar las reformas, para pasar los proyectos de ley y para cumplir con lo que prometió en su campaña electoral Gustavo Petro. Y por último, Juana, para cerrar, de cara a las elecciones presidenciales de 2026, ¿qué pasará con el pacto histórico? El pacto histórico depende 100% de Gustavo Petro. Depende 100% de las decisiones que tome Gustavo Petro. Ya dio la directiva de que el pacto histórico debe convertirse en un solo partido, que es muy posible. Creo que todas las bancadas, todos los partidos están de acuerdo en unirse en una sola personería jurídica, lo que facilitaría las listas cerradas, lo que facilitaría todo el proyecto político que se mantiene alrededor de la imagen de Gustavo Petro. O sea, la marca pacto histórico y Gustavo Petro es la marca ganadora que dio este resultado en 2022. Ahora, el momento difícil va a ser el de armar las listas, el de llegar a una candidatura a la presidencia unificada, porque no hay un liderazgo así de fuerte, un liderazgo así de visible que pueda reemplazar a Gustavo Petro dentro del pacto histórico. Podemos volver a encontrarnos en un panorama un poco como el uribismo, en el que Duque fue el que dijo Uribe y en el que Petro en esta ocasión sea quien ponga un presidente que tenga su bendición y que sea elegido dentro de una consulta de diferentes candidatos del pacto histórico y que lleguen a un acuerdo por un medio de ese estilo.